Carlos introdujo y me copió parte de la introducción que yo tenía en esta mañana. El cántico que acabamos de cantar nos habla de la fe. La fe, como dice el autor de Hebreos, viene por confiar en el Señor. Porque es pues la fe, la certeza, nos dice Hebreos 11:1, de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Algo sabía el autor de Hebreos. Algo lo movía a él a decir, mira, la fe es algo que Dios pone en el corazón del creyente, que nos da la certeza y la convicción de, aunque no veamos las cosas, sabemos que ya han ocurrido para la gloria de Dios. En el plan de Dios es perfecto. Dios es soberano. Nada lo coge por sorpresa, porque Él tiene el control de todas las cosas. Hebreos 11:6. El texto que citó nuestro hermano Carlos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, una pregunta, y no estoy predicando todavía. Una pregunta. Si tú buscas a Dios, ¿es porque el Espíritu Santo lo produce en ti? Porque no hay quien busque a Dios si Dios no va a su encuentro primero. Si tú estás en esta mañana aquí, es porque a Dios le plació en su plan soberano que tú estuvieras en esta mañana aquí. Y tú estás aquí con un propósito. La palabra va a ser ministrada. Y yo le he pedido al Espíritu Santo, sabiendo que hay dolor en medio nuestro, que aunque hay dolor y hay sufrimiento, que podamos ver la gloria de Dios en medio nuestro. Vamos a estar puestos en pie, iglesia. Vamos a buscar el pasaje bíblico que he seleccionado para la predicación en esta mañana, que lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, escuche bien, que ese es el tema de la predicación. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Qué poder tiene nuestro Señor? Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad,
sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Padre, delante de tu presencia, una vez más estamos en esta mañana. Señor, tu iglesia, tú la has convocado en esta mañana. Señor, estamos ávidos por escuchar tu palabra. Dios mío, qué bueno el saber que tú eres el que nos ministra, porque tú eres el que conoce nuestro corazón. Tú eres el que conoce nuestra necesidad, Señor. Tú eres el que conoce, Dios, los secretos más profundos que hay en nuestro corazón. Pero tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios lleno de amor. Y eres un Dios santo. Y eres un Dios que hace justicia. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, oh Dios mío, ministre conforme a la necesidad mía y de cada uno de mis hermanos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, el Evangelio de Marcos posiblemente fue el primer evangelio que se escribió. Y Marcos, Dios le dio una capacidad extraordinaria para que él pudiese narrar los eventos históricos que él no había vivido. ¿Por qué? Porque Marcos no es uno de los 12 apóstoles. Marcos fue discípulo de Pedro. Y lo que Marcos nos relata en este evangelio es por testimonio de Pedro y por testimonio de otros apóstoles y de testigos que sí fueron presenciales. Pero Dios le dio una capacidad a Marcos de relatar los eventos de una forma tan maravillosa que de los 4 evangelios, Marcos sobresale de los demás, porque Marcos nos presenta a un Dios maravilloso, un Dios bueno, a un Dios que se compadece y toma tiempo para dar detalle de las reacciones de Jesús. Y usted lo puede observar durante todo ese primer capítulo de este evangelio. Si nosotros vamos por cada uno de los episodios que Marcos relata, vamos a ver el amor de nuestro Jesús en acción. Por ejemplo, el primer capítulo de Marcos nos relata que al descender Jesús del monte de las bienaventuranzas, Jesús hizo algo maravilloso. Jesús entra con sus 4 discípulos a la sinagoga. Y allí en la sinagoga, mientras él está exponiendo la palabra, hay un hombre endemoniado que comienza a gritar: Jesús, ¿qué tienes conmigo? En otras palabras, el demonio sabía delante de la presencia de quién estaba. El demonio reconoció que aquel hombre que estaba en esa sinagoga ese día estaba pronunciando una palabra tan poderosa que lo había descubierto. Y el mismo demonio comienza a gritar, reconociendo el poderío y la autoridad de Jesús. Y Jesús, sin conjuros, sin gritería,
simplemente le dijo con firmeza y con autoridad: demonio, sal de él. Y el hombre al instante quedó bien. El demonio salió. Y quiero que vean la autoridad de Jesús con los demonios. Saliendo de la sinagoga, van camino a la casa de Pedro. Y la suegra de Pedro, dice el relato, que estaba gravemente enferma con una fiebre que en el mismo episodio que relata Lucas, médico, dice que la fiebre era prácticamente de muerte. Y cuando llegan a la casa de Pedro, le dicen los apóstoles que están con él, entre ellos Pedro, que la suegra estaba enferma. Pedro tenía una buena relación con la suegra. Pedro amaba a su suegra. Las suegras son una bendición cuando son prudentes y cuando aman al Señor. Inmediatamente, Pedro entró a la casa donde estaba la suegra de Pedro. La agarró por la mano y dice la palabra del Señor ahí en ese primer capítulo que la fiebre desapareció. Vemos ahora a Jesús con el poder no solamente ante los demonios para reprender demonios, sino que vemos el poder de Jesús ahora en la sanidad de los enfermos. Y así llega al relato del pasaje que hemos seleccionado en esta mañana. Antes de este pasaje, nos dice Marcos, que Jesús recorría por toda Galilea predicando. Le traían los enfermos y los enfermos eran sanados. Todos los enfermos eran sanados. ¿Y qué ocasionó estos milagros de Jesús? Ocasionó una conmoción tan grande en la comunidad que comenzaron entonces las personas por todos los lugares a decir que la palabra de aquel hombre era tan poderosa, era tan significativa, era tan transformadora, que nunca nadie había hablado como Jesús. Mi hermano, la fama de Jesús se estaba extendiendo por toda Capernaum y por todas las provincias aledañas. Pero Jesús no estaba en búsqueda de fama. Jesús no estaba en búsqueda de reconocimiento. La palabra del Señor nos dice una y otra vez que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. Predicar el evangelio y hacer lo que su Padre le había enviado a hacer en este mundo. Mi hermano, cuando llega el leproso, le seguía a Jesús una gran multitud. Pero ¿qué ocurre? La lepra, mi hermano, era la enfermedad más temida en aquel momento. Y eso me hizo recordar mientras preparaba el mensaje, dos epidemias que hemos vivido, o por lo menos yo las he vivido, del siglo pasado final y del siglo nuevo. El del siglo pasado lo viví en la historia, leyendo la historia. El de este siglo viví las dos. No soy tan viejo. En el 1980 surge una epidemia
que se conoce como el VIH. Cuando surge esa epidemia del VIH, eso consternó a la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos se identifica el VIH en el 1981. Y en los primeros años de esa epidemia, la respuesta pública fue totalmente negativa. Para que tengan una idea, los médicos que trataban a las personas con VIH, prácticamente se les saboteaba sus clínicas, porque las personas no querían que se trataran a los pacientes con VIH porque había un terror terrible. Y el doctor Joseph Donovan, por ejemplo, en Nueva York, fue amenazado de muerte si continuaba tratando a pacientes con VIH. Lo que dio lugar en el derecho laboral en Estados Unidos para que se diera la primera demanda de discriminación. Y el título 7 de la Ley de Derechos Civiles del 1964 en Estados Unidos no protegía a los pacientes de SIDA porque era algo nuevo. Eran despedidos de sus trabajos los que salían positivos. Inclusive cuando llegaban a los supermercados y la gente identificaba o alguien decía, bien, esa persona tiene la enfermedad del SIDA, o lo comenzaban a ver en su rostro por unas enfermedades oportunistas, una de ellas conocida como el sarcoma de Kaposi, parecido a la lepra. La gente huía en estampida de los supermercados. Así que estas personas fueron prácticamente desterradas de sus comunidades. Recientemente, nosotros hemos vivido otra epidemia. En enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus, COVID-19. ¿Y qué comenzamos a ver en nuestra sociedad? Comenzamos a ver inmediatamente un aislamiento total que se extendió a todo el mundo. Fuimos enclaustrados obligatoriamente en nuestros hogares por varias semanas. Y no tan solo eso, sino que nuestra sociedad comenzó a actuar y a reaccionar con un terror que usted podrá decir justificado, sí, hasta cierto punto, porque como el COVID, las fuentes de contagio eran desconocidas. El problema es que aún conociéndose la fuente de contagio con el COVID, el aislamiento de muchas personas continuó, la discriminación de aquellas personas con la enfermedad continuó. Igual ha pasado en nuestros días. Comenzó en el 20 el COVID y todavía hay personas que le tienen terror al COVID. Y muchas iglesias inclusive comenzaron a segregar a las personas porque cuando surge la vacuna comenzaron iglesias entonces a establecer gradaciones entre los cristianos. Los que se vacunaron al lado derecho y los que no se vacunaron al lado izquierdo. ¿Cómo es posible que una enfermedad nos separe? ¿Cómo es posible que una enfermedad traiga tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Y cómo es posible que muchas veces los seres humanos nos olvidamos de tener empatía y sensibilidad con el que sufre? Mi hermano, para que tengan una idea, si nosotros reaccionamos así con el COVID, ¿cómo usted cree que reaccionaban estas personas con la lepra? Aquel hombre que se acerca a Jesús, se acerca con toda humildad. Dice Lucas en el relato que estoy desarrollando, Lucas dice que la lepra que tenía aquel hombre estaba prácticamente en su último estado.
Estaba desfigurado, mi hermano. Porque la lepra desfigura. Posiblemente aquel hombre se le acercó a Jesús sin una oreja, sin la nariz, totalmente desfigurado. Y quiero describírselo de tal manera para que ustedes puedan entender la grandeza, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Y cuando aquel hombre se acerca, la gente huía. De hecho, mi hermano, el estigma era tan y tan grande que un leproso tenía que anunciar su calamidad, su enfermedad, sonando una campana. Y no solamente sonando una campana mientras iba lejos de las comunidades, sino diciendo, leproso, leproso. Qué dolor profundo para esa persona, rechazado por la sociedad, aislado de su familia. Para el hebreo era terrible no poder ir al templo o a las sinagogas a adorar a Dios, porque el que tenía lepra se consideraba impuro de acuerdo a la ley levítica. El dolor de aquella persona, mi hermano, era terrible. Y el versículo 40 nos relata lo que ocurrió. Usted se puede imaginar que aquel leproso se pudo acercar a Jesús porque cuando sonó la campana hubo una estampida y Jesús se quedó disponible para el leproso. Por lo tanto, cuando el leproso ve a Jesús, usted se puede imaginar, comenzó a tocar la campana y a decir leproso, leproso, pero hizo algo. Comenzó a caminar hacia donde estaba aquel que solamente él sabía que podía sanar esa enfermedad. Y se le acercó a Jesús. Marcos lo dice, vino a él un leproso y rogándole. ¿Se dio cuenta que estaba cerca? Y rogándole, pero no tan solo eso, e hincando las rodillas. Eso es una señal de reverencia. Eso es una señal de impotencia total. Eso es una señal de una persona que necesita urgentemente la compasión y el amor de otra persona. Se arrodilló delante de la presencia del único que podía sanarlo. Y mire la petición. Si quieres, puedes limpiarme. Observe que no había orgullo. Él no tenía nada que ofrecerle a Jesús. Él no podía pagar por los servicios de Jesús si hubiese sido un médico. Simplemente se acercó a Jesús con un corazón contrito y humillado. Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, Señor. Pero yo sé que tú puedes sanar. Mi hermano, eso se llama fe. Esa es la fe de un pordiosero. Esa es la fe de una persona que no tiene nada que ofrecer. Esa es la fe de una persona quebrantada. Esa es la fe de una persona adolorida, sufrida. Mi hermano, pero qué grande es el Señor. Porque cuando aquel hombre se le acerca con esa fe, conmovió las fibras del corazón de nuestro Señor Jesús. Le digo que Marcos es un artista resaltando la naturaleza humana de Jesús. Mi hermano, yo quiero detenerme un momentito a que usted pueda ver lo que realmente estaba ocurriendo allí. Vayan conmigo a Capernaum. Vayan conmigo a ese evento.
Vayan conmigo y comencemos a observar a ese leproso. Hermano, existen 3 tipos de fe. Hay personas que usted le pregunta, ¿tú sabes quién es Dios? Y esa persona te va a decir, sí, yo sé quién es Dios. Inclusive le puede hacer un relato de estos que vemos en Semana Santa, en las películas. ¿Usted sabe por qué? Porque hay personas que conocen a Dios histórico, el Dios histórico solamente. Y eso se llama fe intelectual o fe de conocimiento. Y cualquiera puede creer en algo que sea cierto. Cualquiera puede creer en algo aunque no tenga evidencia. Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde la gente cree las cosas sin evidencia. Porque lo leyó en Facebook. Inmediatamente damos por cierto, por fidedigna, ese tipo de información. Y hay personas, mi hermano, que es así. Y yo quiero que usted entienda que hasta el diablo y los demonios tienen fe intelectual. Por eso comencé diciéndole que en la sinagoga Jesús reprendió, sacó un demonio. Estaba en la sinagoga, mi hermano, hasta en las iglesias. ¿Usted sabe por qué? Porque en las iglesias donde no se predica a Cristo, y donde no se predica arrepentimiento y donde no se predica el poder de Cristo, están los demonios también. Y dice Santiago 2:19 que los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cómo es posible eso? Aquel demonio en la sinagoga sabía que era Jesús, por eso comenzó a gritar. Porque quería obstaculizar la obra que Jesús iba a hacer de ahí en adelante. Y yo quiero que ustedes entiendan que los demonios tiemblan y conocen. Mire, tienen una buena teología. Lo que pasa es que no se someten con gozo al poderío, a la majestad, a la grandeza de Dios. Pero nuestro Dios tiene autoridad sobre ellos. ¿Cuántos recuerdan el endemoniado gadareno? Cuando Jesús llegó a Gadara y puso su pie en aquella tierra, dice la Escritura que aquel hombre vino corriendo donde Jesús y le dijo las palabras parecidas: Jesús, ¿qué tienes conmigo? Y Jesús simplemente, con autoridad, reprendió a aquellos demonios. Hermano, esa es la autoridad de Jesús. La segunda fe que nosotros podemos ver es fe en Dios. Y el que tiene fe en Dios tiene la convicción plena de que Dios cumplirá fielmente lo que ha prometido. De que Dios no es hombre para mentir. Y de que Dios nunca ha dejado de cumplir su palabra y jamás lo hará. Muchos tienen fe en Dios. En las iglesias muchos tienen fe en Dios. Y podemos entonces decir y citar inclusive la palabra y decir: Dios es fiel. Dios cumplirá sus promesas. Pero la fe que salva requiere algo más. Y esa es la tercera. La fe que salva, mi hermano, se define solamente como aquella persona que tiene una fe absoluta en el Señor, que va más allá de la intelectualidad, que va más allá del conocer el Cristo histórico, que va más allá de decir, sí, Dios puede hacerlo. La persona que tiene fe que salva, que la produce el Espíritu Santo, es aquella persona que dice: aunque yo no vea las cosas, yo sé que eso está cumplido.
No definimos ahorita lo que es fe. Yo no necesito ver las cosas como cristiano para creer y tener fe en el Señor. Yo simplemente lo que necesito es arrepentirme de mis pecados, confesar mis pecados, reconocer que yo no me puedo salvar a mí mismo, reconocer que Dios en su infinita misericordia creó un puente entre el hombre y Dios, porque como consecuencia del pecado no podíamos llegar a Dios. Y Cristo murió en nuestro lugar e hizo posible que nosotros pudiésemos mirar al Padre y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me has salvado. Y el que esté aquí en esta mañana y no ha entregado su vida a Jesucristo, reconociendo que solamente a través de Cristo podemos entrar delante de la presencia del Padre cuando Él nos llame a su presencia, mi hermano, está perdido, sin fe, sin esperanza y sin consuelo. Pero yo quiero decirte que estás en el lugar apropiado. Y yo quiero decirle a los que nos ven a través de los medios de comunicación que no importa el dolor que tú tengas, no importa el sufrimiento que tú tengas, no importa la carga de pecado que tú tengas, Cristo te puede libertar. Se necesita fe. Confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que borre nuestros pecados, confesando que Él es Dios. Y que por su misericordia solamente podemos ser salvos. Así que tenemos tres tipos de fe. La fe intelectual, que viene por el conocimiento. La fe en Dios, de aquellos que conocen la palabra de Dios y la pueden citar. Y tercero, la fe que solamente produce el Espíritu Santo, que es la fe que salva, la fe que regenera, la fe, mi hermano, que trae sanidad a la vida. ¿Cuál de esas tres fe tuvo este leproso? Volvemos al versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole e hincada las rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo es posible que una persona rechazada por la sociedad, que posiblemente aquel hombre no había tenido la oportunidad en mucho tiempo para hablar con una persona físicamente sana, que se arrodillara delante de la presencia de él? ¿Conocía aquel hombre a Jesús? ¿Había tenido anteriormente un encuentro con Jesús? No. Lo que él conocía, lo conocía de oídas, posiblemente. Pero llegó allí, reconoció la majestad de Dios, reconoció que se tenía que arrodillar delante de Jesús y lo hizo con toda humildad. Pero se da cuenta que ya Dios estaba obrando en la vida de ese leproso. Porque nadie puede reconocer a Jesús como Mesías si no es revelado por el mismo Dios. Dios tenía, a través de su Hijo amado Jesucristo, un plan con aquel leproso. El día del encuentro de aquel leproso con aquel Jesús que lo habría de sanar era ese día. Pero él fue intencional. Él dijo: yo voy a sonar la campana. Yo voy a decir que soy leproso. Porque para yo acercarme a Jesús, esa multitud tiene que desaparecer. Observen lo grande que es nuestro Dios. Tuvo tiempo para atender una sola persona. Porque mi Dios es personal. Mi Dios trabaja con cada uno de ustedes. La predicación en esta mañana de la palabra del Señor va a llegar a cada uno de ustedes de acuerdo a su necesidad y a lo que usted espera que el Señor haga en su vida. Se predican a multitudes,
Pero el predicador que está delante de la presencia del Señor y viene de parte de Dios, le pide al Espíritu Santo que el Espíritu Santo sea el que guíe esa palabra y que llegue a lo más profundo de su corazón, porque esa palabra no retorna atrás vacía y Dios hará en tu vida el milagro más grande que ni tú mismo has soñado. ¿Qué ocurrió? Versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de ese leproso, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. Se limpió. Jesús tocando a un inmundo. Automáticamente al tocar a aquel inmundo, Jesús se descualificaba para entrar al templo. ¿Por qué? Porque la ley prohibía que una persona que tocara un cuerpo muerto o un cuerpo enfermo como el de un leproso, automáticamente quedaba impuro y tenía que hacer unos sacrificios para poder purificarse. Jesús pudo haberle dicho a través de su palabra, sin tocarlo, se limpió. Y la lepra también iba a desaparecer por la palabra de Jesús. Pero Marcos, como le dije, describe a un Cristo humano, a un Cristo que siendo 100% Dios y 100% hombre, mi hermano, pudo manifestar una emoción, un sentimiento, un amor hacia aquel leproso. Jesús, como dice ese versículo, tendió la mano y lo tocó. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se contagió con la lepra? El no sentir el contacto de otro ser humano. Jesús lo tocó. Se compadeció, se movió a misericordia al tocarlo y al pronunciar la palabra a aquel leproso. Dice ese versículo, quedó sanado. Pero mire la expresión de Jesús, sí quiero. Claro que te voy a sanar. Claro que quiero tocarte. ¿Por qué? Porque yo te he amado desde antes de la fundación del mundo. Al tocar a aquel pordiosero, aquel mendigo, aquella persona necesitada, Jesús le está diciendo, para eso yo he venido, para darte esperanza, pero no porque he sanado tu lepra, sino porque al poner mi mano sobre ti, te he dado la vida eterna. Maravilloso, mi hermano, es nuestro Dios. El toque de Jesús mostró que Jesús no estaba atado por la ley. Él vino a cumplir la ley, pero no la ley del hombre. Él vino a cumplir la ley del Padre, la ley del amor, la ley de la misericordia, la ley de predicar la única palabra que transforma la vida del ser humano. Y Jesús se proyectó a la cruz. Es como si le hubiese dicho a aquel leproso, yo te estoy tocando porque yo sé que tú vas a quedar sano. Y en este mismo instante, Jesús se está trasladando a la cruz. Yo he hecho posible que tú vuelvas a reconciliarte con el Padre, porque yo dentro de muy pocos días voy a morir por ti en la cruz del Calvario. ¿Usted se da cuenta? No tan solo lo sana físicamente, le da una esperanza de vida, mi hermano. El pastor D.A. Carson, hablando de Jesús y del toque de Jesús en este pasaje, dice lo siguiente. Cuando Jesús entra en contacto con la suciedad, nunca se ensucia.
Más bien, su mano tiene el poder de limpiar la podredumbre que hay en el ser humano. Jesús no se ensucia. Lo que está diciendo el pastor D.A. Carson es que Dios en su infinita misericordia, Él vino para eso, porque el pecado no es otra cosa que suciedad. Porque si hacemos un paralelismo y buscamos entonces qué es la lepra y cómo la lepra va marcando físicamente, emocionalmente a la persona, eso mismo hace el pecado con cada uno de nosotros. Nos separa de Dios. Va corrompiendo nuestro ser interior. Y solamente el toque de Jesús puede sanar nuestro corazón. ¿O acaso no es lo que el Señor hizo contigo? Si tú confiesas a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Limpiarte de tu pecado, mi hermano. Sacarte la lepra que entronizaba tu corazón. ¿Qué hizo conmigo? Lo mismo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo estaba buscando a Dios? Ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. No hay hombre que busque a Dios, mi hermano. La Biblia dice que no hay hombre bueno. No hay ni cuánto, ni uno. Por lo tanto, si tú estás sentado en esta mañana aquí, mi hermano, dale gloria a Dios de que ha sido por su misericordia, por ese toque divino de Jesús. Que al tú confesar tus pecados y arrepentirte y aceptar a Jesucristo, automáticamente dice la palabra del Señor que tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron limpiados por el Señor. Pero tú tienes, y yo tengo que ser intencional, en cada día estar delante de la presencia del Señor, suplicando como este mendigo, este leproso, Señor, si quieres, puedes limpiar. Mi hermano, versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Movido por la misericordia de Jesús. Jesús tocó al intocable. Jesús tocó al incurable. Y el toque de Jesús transformó por completo la vida de aquel hombre. Ya que el hombre no tenía que vivir de la limosna. Ya que el hombre no tenía que vivir del desprecio. No tenía que soportar el desprecio de los demás, mi hermano. Porque ya su vida había sido transformada. Cuando Jesús llega a la vida de un ser humano, mi hermano, Jesús transforma la vida totalmente de ese ser humano. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Versículo 43 y 44. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y usted dirá, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Jesús estaba principiando su ministerio. Estaba comenzando su ministerio. Y Jesús le dice a aquel mendigo, a aquel leproso limpio ahora, no digan nada. Pero ¿qué usted cree que va a ser en su naturaleza humana? Una persona como él, que había sido excluido de la sociedad. ¿Qué usted cree que iba a hacer? Y si es puertorriqueño, más todavía. Lo primero que iba a hacer es que iba a ir a su familia. Mira, estoy limpio. A sus vecinos, estoy limpio. A todas las personas por el camino. Él me limpió. ¿Usted no se da cuenta que eso es lo que hemos hecho los cristianos cuando el Señor llega a nuestro corazón? Usted sabe lo que es el primer amor del cristiano, ¿verdad? Comenzamos a vivir una vida totalmente distinta y quisiéramos compartir con todo el mundo la palabra, el evangelio, la grandeza de nuestro Dios.
Pero hubo desobediencia, mi hermano. Porque el Señor Jesús le dijo con toda claridad, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Y las posibles razones están en que Jesús sabía que a los escribas, los fariseos, los seduceos, los religiosos, enterarse de esto, le iban a poner entonces trabas para que Jesús pudiera entrar a las ciudades a predicar. Y mire si fue así. Mire lo que dice el versículo 45. El leproso fue y comenzó a publicarlo. Si llega hasta el Facebook y todas las redes, olvídese, todo el mundo se entera. Dice que los comenzó a divulgar ¿cómo? Mucho. Y no se quedaba callado. ¿Y qué pasó? Que Jesús se quedaba fuera de los lugares en los lugares desiertos. No podía entrar a la ciudad. Y mire cómo se cambió el rol ahora. El leproso que estaba en el desierto, ahora está en la ciudad. Y Jesús que estaba en la ciudad, ahora se tiene que ir al desierto. ¿Usted no se da cuenta que eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Usted no se da cuenta que los que teníamos que estar allí en la cruz del Calvario y siendo crucificados y sufriendo todas las vejaciones era usted y yo? Porque Él murió por causa del amor tan grande que el Padre nos tuvo. No fue porque los romanos lo sentenciaron a muerte. No fue porque el oficialismo judío lo llevó a la cruz. Porque el que permitió que Jesús muriera fue el mismo Padre, que lo envió a este mundo a morir por nosotros, mi hermano, y a sacarnos de la enfermedad, del pecado. Jesús tomó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Tú y yo no podíamos pagar el costo. Tú y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús lo hizo posible al morir en nuestro lugar. Así es que el leproso entra a la ciudad. Jesús le dio unas instrucciones claras. Que fuera y se presentara ante los sacerdotes. Porque los únicos que podían declarar la sanidad de un leproso eran los sacerdotes. Pero en vez de hacer eso, como Jesús le dijo, fue y lo publicó. Mi hermano, Jesús aún así siguió su ministerio. Y el leproso comenzó a hacer señal y a ser testigo de la grandeza, el amor y misericordia de nuestro Dios. Podemos aprender. ¿Qué lección nos quiere dar la palabra del Señor? Que es una lección de vida, mi hermano. Es un principio fundamental de vida que el Señor nos enseña en el día de hoy. Nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra agonía están en las manos del Señor. Y solamente el Señor es el que nos fortalece. No es fácil lo que familias de esta iglesia están viviendo. No es fácil lo que familias de esta iglesia han vivido. Pero si usted tiene la esperanza en Jesús y tiene la fe que salva, sus fuerzas serán renovadas. Y usted recibirá el consuelo del único que puede dar ese tipo de consuelo cuando estamos en sufrimiento, que es nuestro Señor. Iglesia, ¿qué vamos a hacer con la palabra del Señor? Nosotros predicamos como pastores la palabra del Señor, rogándole al Señor que produzca en nosotros sed y hambre por la palabra del Señor
y que la podamos vivir, la podamos modelar, la podamos enseñar. Porque el que tiene una buena noticia, como el leproso, la quiere compartir. El evangelismo es eso, compartir las buenas nuevas del Salvador. Mi hermano, entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? Muchos creyentes dudan de que puedan confiar plenamente en Dios en momentos difíciles. Los apóstoles, en repetidas ocasiones, dudaron de las palabras de Jesús. Viendo milagros, siendo testigos de todo lo que Jesús hacía mientras estuvo con ellos, Pedro lo negó. Cuando en repetidas ocasiones le dijo a Jesús, aunque todo el mundo te dejare, yo no te voy a dejar. Aunque todo el mundo te dejare, yo estaré contigo. Y allí en el Calvario, mi hermano, Jesús estaba solo. Solamente con un grupo de mujeres y el discípulo amado Juan, que estaban a la distancia. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban aquellos discípulos que fueron testigos de todas aquellas maravillas? ¿Dónde estaba Pedro, que le dijo al Señor que no lo iba a negar nunca? ¿Dónde estaba Felipe, Bartolomé, Natanael? ¿Dónde estabas tú y yo? Porque muchas veces nosotros tenemos inclusive el atrevimiento como cristianos de decir, si yo hubiese vivido aquellos tiempos, yo hubiese estado al pie de la cruz con mi Salvador. Ajá. ¿Dónde estás tú? ¿A cuánto le has hablado de Cristo en los últimos días? ¿A qué casa tú has podido ir a llevar consuelo? ¿A qué pordiosero le has hablado en la calle de Jesús? Mi hermano, aquí hay unas damas que se han atrevido a ir a un hogar de ancianos. Voluntariamente nos dijeron a los pastores, pastores, nosotros queremos llevar la palabra del Señor. Han entrado a ese hogar de ancianos. Dios ha hecho maravillas allí. Necesitamos manos para invadir ese hogar de ancianos y otros más. Necesitamos, hermanos, que nos ayuden a distribuir la literatura para el campamento de niños. ¿Dónde estás tú en el día de hoy? ¿Dónde está nuestro agradecimiento al Señor por lo que Dios ha hecho y ha continuado haciendo en nuestras vidas, aun cuando tú y yo le somos infieles? Mi hermano, perdone, esta es mi iglesia. Y en el día de mañana mi esposa y yo estaremos una semana sin tener el contacto físico con ustedes. Pero yo amo esta iglesia. Y el Señor nos ha llamado junto al pastor Gil para ser el pastor de esta iglesia. Algo que ninguno de los dos estaba buscando. Pero es un privilegio que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos va a pedir cuenta por lo que Él nos ha dado. Mi hermano, dentro de las iglesias hay personas que creen que son salvos y no lo son. Porque solamente tenemos una fe en Dios, nada más. Es tiempo de que cada uno de nosotros examine su corazón y le pidamos al Señor, como el salmista David, Señor, examina mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Salmo 139.
Señor, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis palabras antes que salga de mi boca. No hay nada oculto que no haya de ser revelado a través de tu palabra, Señor. Padre, tengo este dolor. Tengo esta enfermedad. Pero ni el dolor ni la enfermedad me va a quitar el gozo de pronunciar que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, que mi fortaleza viene de ti. Iglesia, que derramemos nuestro corazón delante del Señor. Señor, cambia y saca de mí lo que a ti no te agrada. Nosotros no sabemos el día y la hora de nuestra muerte. Se van los ancianos, los menos ancianos, se van los jóvenes y se van los niños, mi hermano. Porque el día de nuestra partida solamente la conoce el Señor. Que el día que Él nos llame a su presencia, mi hermano, nos vayamos con gozo. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra vida en esta tierra para la gloria del Señor. Esta no es nuestra patria. Usted y yo somos forasteros, extranjeros en este lugar. El Señor nos está llamando a que mientras estemos con vida, mi hermano, podamos hablarle a los demás como hizo este leproso que comenzó a anunciar lo que había ocurrido en su vida. Marcos no dice que el leproso fue donde los sacerdotes. Lucas y Mateo tampoco lo dicen. ¿Por qué? Porque el leproso sabía que él tenía lepra, pero que ahora su cuerpo estaba limpio. Cuando Cristo llega al corazón del ser humano, mi hermano, el Espíritu Santo produce en nosotros la convicción de que nuestros pecados han sido perdonados, pero que tenemos una misión de seguir proclamando, inclusive con nuestras vidas, que Cristo es bueno, que Cristo es fiel, que Cristo sana, que Cristo salve, que Cristo viene pronto. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué hay tantos mártires? Hoy en día mueren miles de personas en distintos países simplemente porque aman al Señor, simplemente porque llevan las buenas nuevas de salvación. Mi hermano, y hay muchas de estas personas que inclusive en el momento de la muerte, con una navaja al cuello, le dicen que nieguen a Jesús. Le dicen, mira, ¿cómo yo puedo negar? Aquel que lo único que ha hecho en mi vida es el bien. ¿Cómo yo puedo negar al que me ha dado esperanza una vez tú me cortes el cuello? ¿Cómo yo puedo negar a aquel que me ha amado tanto? Aquel que me espera con los brazos abiertos. Aquel que si me quisiera salvar en este momento y quitar esa navaja lo haría. Pero el pasaje de Hebreos 11 dice que muchos mártires fueron aserrados, fueron ahorcados, fueron muertos de distintas maneras, mi hermano, apedreados, lapidados. Pero vieron la gloria de Dios. Esteban, mientras era apedreado, le pidió al Padre que perdonara a los que lo estaban matando. Iglesia, hay que perdonar. Iglesia, hay que sanar heridas. No podemos seguir viviendo arrastrando las amarguras del pasado. Iglesia, hay que confesar. Nos tenemos que declarar impotentes ante el Señor. Iglesia, hay que levantar las manos al cielo en señal de rendición. Iglesia, hoy es tiempo de salvación.
Hoy es tiempo de sanar la lepra del pecado en las vidas. Oro al Señor para que los que están aquí y los que me ven a través de los medios tecnológicos, el Espíritu Santo toque el corazón y que el Señor haga el milagro más grande que el Señor hace en la vida de un ser humano. Es cambiar su corazón y darle una vida nueva en Cristo Jesús. Iglesia, incline tu rostro. Padre, yo te alabo. Padre, yo te adoro. Padre, yo exalto tu nombre en esta mañana. Oh Señor, tú eres el Dios que llega a tiempo. Que tu bálsamo, Señor, de amor, de misericordia, oh Dios mío, tú lo derrames poderosamente sobre cada uno de mis hermanos. Porque tú eres el Dios que salva a todo aquel que contrito y humillado viene delante de ti, reconociendo que es pecador y que te necesita a ti como Salvador. Tu palabra dice que solamente Jesús es el camino, que solamente Jesús es la verdad y es la vida, y que nadie va a ti, Señor, si no es a través de Él. Tú lo enviaste, Señor, murió en la cruz, resucitó al tercer día, está sentado a tu diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Y yo te pido en esta mañana que tú tengas misericordia como lo hiciste con el leproso. Que tú sanes, Dios mío, al que está perdido en este lugar y fuera de este lugar, sin fe, sin esperanza y sin consuelo. Que tú lo traigas a ti, a través de tu Hijo amado Jesús. Señor, gracias. Gracias. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo he orado. Amén. Amén. Mis hermanos, si en esta mañana hay alguna persona aquí que el Espíritu Santo le está revelando que nunca ha recibido a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Si en esta mañana hay una persona aquí o a través de los medios tecnológicos que el Espíritu Santo le ha revelado la verdad de lo que se ha predicado y que le ha revelado que necesita a Jesús, hoy es día de salvación. La palabra del Señor es la única que, como dije al principio, es la que transforma, es la que cambia, es la que da vida. Es la que puede darte consuelo, sabiduría y guía para que tú continúes viviendo la vida, ya ahora con otra perspectiva. Aunque el dolor por un tiempo esté ahí. Mi hermano, no predicamos un evangelio color de rosa. La Biblia bien claro nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero el cristiano tiene una esperanza. Y tiene una esperanza de victoria. Así es que si en esta mañana hay alguna persona en medio nuestro que quiere recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, o puede levantar la mano aquí, o simplemente dirigirse a este pastor o a alguno de los líderes de nuestra iglesia. Estaremos orando por usted y estaremos caminando con usted el trayecto de la fe. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos,